Agradecemos la presencia del doctor Will Lajara, destacado investigador profesional de la medicina que ha escrito interesantes trabajos sobre alimentación y que en el Listín Diario estableció toda una columna. Él es el director de investigación del Gabinete Social y el Gabinete Social nos ha cedido por el día de hoy nada más para darnos algunas informaciones básicas acerca de la manera como el Estado combate la pobreza, iniciativa que se tomó en el gobierno del PLD, es una acción reciente y que se ha profundizado muchísimo desde el programa Solidaridad. Buenos días, doctor. Buenos días, don Pedro. Encantado de estar aquí con ustedes. Buenos días, Héctor. Don Héctor, usted conoce a Will. Sí, Will es un innovador y precisamente le voy a hacer la pregunta, ¿en qué están ustedes precisamente en esto de la política social, de asistencia y sobre todo que Will es un especialista en nutrición? Claro que sí. Y las innovaciones que ustedes tienen en carpeta y las que están ejecutando. Claro que sí. Sí. Fíjate, el Gabinete de Políticas Sociales tiene un conjunto de acciones, entre las cuales se destaca el programa de transferencia condicionada de efectivo, o programa Comer es Primero, en donde el Estado subsidia los ingresos de cierto grupo de personas de escasos recursos para que adquieran alimentos en el sistema de mercadeo y en los canales de distribución normales nacionales. En el 2010, en el 2011, en un estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos, se determinó que en esos alimentos que adquieren los beneficiarios había bajo impacto nutricional. Cuando decían nutricional se referían a la ingesta de proteínas y micronutrientes, que son fundamentales para una dieta equilibrada. A raíz de ese estudio, nosotros comenzamos a proponer al gabinete el diseño de una cesta alimentaria que cubriera esas deficiencias. Cuando digo que cubriera las deficiencias me refiero al hecho de que el Banco Central dice en sus estadísticas que la canasta alimentaria del quintil primero, que son las personas de mayores escasos recursos nacionales, el quintil número 1, dedican el 42% de lo que gastan al día en comer, en alimentos y bebidas. Y dice el estudio del Banco Central también que las opciones alimentarias de ese grupo no tienen productos sustitutos. No hay la capacidad no hay opciones alimentarias. Como sustituye el arroz, como sustituye la habichuela. Exactamente. Los alimentos que disponen los usuarios de Comer es Primero son fijos y son establecidos, son harina de maíz, huevo, etcétera. Pero cuando uno analiza el impacto nutricional de esa dieta en una familia tipo, descubre que en la ingesta diaria hay serias deficiencias de proteínas y micronutrientes. El grupo de investigadores que yo encabezo, entre los cuales fundamentalmente hay españoles de la Universidad de Granada, del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Granada, dedicamos durante un periodo de un año a diseñar un conjunto de alimentos complementarios que van a satisfacer esa necesidad de proteínas y micronutrientes que no aportan los alimentos comunes que se adquieren en el mercado nacional, en las tiendas de abarrotes, en los colmados, de parte de los usuarios de esa tarjeta. Nuestro objetivo es determinar el impacto de esos alimentos que ya están diseñados y darle una opción al usuario de Comer es Primero, de nuevos alimentos que le aporten las proteínas y los micronutrientes cuya dieta normal no aporta. Con su misma tarjeta, o sea que sería una información adicional que le agregaría a su tarjeta. Para que la gente entienda más o menos por dónde andan esos alimentos, qué tipo de alimentos habrán de incorporarse para que... Básicamente se tratan de galletas fortificadas, galletas fortificadas que son el commodity de más común uso por los organismos internacionales en emergencias. En el caso de Haití, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos está importando a Haití 35 a 40 millones de dólares anuales de esas galletas para desayunos infantiles. Y luego hay papillas y malteadas, que son proteínas como las que ustedes conocen y como las que hay en el mercado. No más que estas son muy económicas.
muy económicas porque se trata de una iniciativa del Estado. Y gracias a este proyecto, que lo estamos comenzando en Capotillo. ¿Las papillas serían de qué? Las papillas son básicamente cereales y proteínas. Claro. Son cereales de trigo, cereales de maíz y proteínas, tanto vegetales como de leche. Ese producto es una ración en polvo, una base en una papilla, que se reconstituye en casa. Ajá, se reconstituye hirviendo la solución como se hace una harina de maíz. Will, eso es en adición a lo que había. En adición a lo que había. Sí. En adición a lo que ellos adquieren normalmente. Entonces presupuestalmente se movió un poquito el asunto, la cifra. La opción que nosotros estamos presentando no debería tener un impacto negativo porque es una adición a la cesta. Es una adición a la cesta. No es un cambio ni siquiera de hábito con respecto a lo que había, sino agregado un complemento. Correcto. Es decir, no te están diciendo no comas arroz, no comas habichuela, no comas carne de pollo. Usted va a comer su dieta normal. Pero agregue este vasito de esta malteada a las 12 y agregue este vasito de esta malteada a la cena. Y con eso usted va a lograr que su nivel de proteínas y de micronutrientes se complete y llegue a los niveles adecuados. Porque después de todo, doctor, oye, ¿qué oportunidad tengo yo de hacer un planteamiento que hace tiempo que he querido hacer ante un experto? Miren, cuando usted viaja, no va a venir a salir de aquí, pero salimos, y llegamos a Centroamérica, por ejemplo, o a México, o a la costa caribeña de Sudamérica, uno se encuentra que la alimentación de esas naciones está esencialmente referida al maíz. Sí. Hacen del maíz muchísimas formas. Claro, culturalmente es así. Sí, culturalmente es así. Sí. Nosotros, en cambio, hemos incorporado el arroz y la habichuela. Y además de eso también, y en los últimos tiempos, en particular en la República Dominicana, el pollo. Porque el pollo que era escaso aquí, ahora con una tecnología que hemos desarrollado, una habilidad que hemos desarrollado los dominicanos, que importamos cantidades inmensas de maíz y de soya, cogemos un huevo y lo convertimos en 39 días en un pollo de 4.5 libras. Sí, así es. Entonces eso ha hecho que en el país se estén procesando 15 millones de pollos de 4.5 libras mensuales. Y es la fuente de proteína más barata que existe. Sí. Entonces, para ser sincero, doctor, bueno, encontramos que todavía nos falta, pero esa me luce como más completa. Arroz, habichuela, carne de pollo, huevo, que es la que depende esencialmente del maíz. Del maíz. Nosotros somos aveneros, los dominicanos. Los caribeños. Sí. En cuanto a cereales, preferimos la avena. Así como los centroamericanos son maiceros. Sí. Así como los haitianos son aveneros también. Entonces nosotros... Pero el problema, lo que yo quería plantearle es que ahí se usa tanto el maíz que hace el papel del plátano. Sí, es correcto. Que hace el papel, el pan para los capitaleños. El capitaleño si no ve pan en la mesa. Que es trigo. O sea, pero en esas partes del mundo, sin embargo, se concentran demasiado la dieta en el maíz. Nosotros la tenemos más variada, pero además, a mí me luce, más nutritiva. Ellos tienen maíz como un producto indígena. Nosotros importamos el maíz y el trigo, aunque ya hay iniciativas privadas dominicanas de empresarios agrícolas para producir maíz localmente y reducir el impacto de las importaciones. Pero nosotros somos fundamentalmente trigueros, en el sentido de que nos gusta el pan. Sí. Y los demás tubérculos, las harinas del dominicano salen de la yuca, fundamentalmente, y del plátano. Esas harinas como tales no aportan ciertos nutrientes fundamentales. Son buenas para calorías, son buenas para aportar energía, como el arroz, pero como el arroz, que es un cereal. La habichuela y el arroz suman juntos más de lo que ellos aportan porque tienen una sinergia nutricional. No es casual que se come el arroz con la habichuela, es que las proteínas que tiene la habichuela y las que tiene el arroz, cuando se juntan, completan el ciclo de las necesidades diarias. Sí. Se podría vivir de arroz y habichuela. Habría que ingerir grandes cantidades, pero hay sinergia nutricional entre los dos cereales. La habichuela es un excelente alimento. Pero bueno, en las gracias a la habichuela, los invasores europeos que fueron a América del Norte
pudieron colonizar todo el oeste. Sí. Y lo que cargaban en la alforja eran granos de habichuelas. Eran granos de habichuelas, como le pasó a los españoles con la papa cuando llegaron a Perú. Ahí encontraron la Hablemos salvación. un poquito de la población a la que está llegando el programa. Claro, de claro, alimentos claro de- que sí. Sí. Nosotros estamos haciendo una intervención en beneficiarios del programa Comer es Primero de los barrios 24 de Abril y Simón Bolívar, En la zona norte en la zona norte de la ciudad. Son familias tabuladas dentro del sistema único de beneficiarios con índice de calidad de vida 1. Son personas que están en el límite inferior de la escala y generalmente están severamente afectados de desnutrición. Y cuando hablamos de desnutrición hablamos de deficiencias de proteínas y de micronutrientes. La disponibilidad de almidones es buena para el dominicano, la disponibilidad de aceites y grasas también, pero las proteínas y los micronutrientes es donde hay que hacer énfasis, principalmente en los chiquitos, en los niños a partir del destete, de los 6 meses en adelante. Esas personas que son beneficiarios del programa Comer es Primero, le vamos a proveer durante 3 meses unas cestas alimentarias complementarias. Van a ingerir esos alimentos con su dieta normal y vamos a medir en 5 oportunidades el impacto nutricional de esas dietas, en la hematología, en la antropometría, de manera tal que podamos confirmar que, asumiendo que haya aceptabilidad de parte de los usuarios, también hay un impacto nutricional positivo de parte de esos complementos, Y debo decir que la doctora Cedeño de Fernández se ha colocado a la vanguardia en la tecnología alimentaria, porque en México existe la papilla Nutrisano, en Colombia existe la Bienestarina, en Perú existe la papilla Pafco, en Venezuela existe el Lactobisoy, todos ellos alimentos complementarios de programas estatales. En el 2010 ella visitó Colombia y a partir de ello implementó en República Dominicana la Progresina. Pero donde yo destaco que se ha colocado a la vanguardia en la tecnología de alimentos es en el hecho de que ella vamos a hacer el ensayo no con un traje para todos, sino con un traje específico para cada grupo. Habrá un alimento para niños específicamente diseñado para niños. Habrá un alimento específico para envejecientes, habrá un alimento específico para embarazadas y habrá un alimento específico para adultos y adolescentes, formulados de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y esa es la primera vez que se hace ese procedimiento en Latinoamérica. Y eso es un mérito que hay que reconocerle al Gabinete Social y a quien lo encabeza, en la persona de la doctora, porque se ha colocado a la vanguardia de la tecnología alimentaria con esta investigación que financia la MESIT y que financia Fondocita a través de doña Ligia Amada. Eso no son dinero tirados al zafacón. No. Porque lo que se quiere decir es que con ese tipo de ayuda lo que se está es preservando a la pobreza como un bien, como un bien social, Claro. en vez de un mal. Eso es una forma de permitirle por el momento sobrevivir, es lo que encuentra soluciones y una población mejor para nutrida. salir de la pobreza, ¿no es así? La administración del presidente Danilo Medina tiene un énfasis social marcado. Así es. Y en gran medida es ahí donde radica su éxito. Inclusive podría ya hablarse de que entre las iniciativas estatales hay un principio de no retroceso en lo social. Correcto. Así es. Hay un énfasis en esa Así área. mismo. Este proyecto de No investigación perder el espacio, la ganancia que ya tenemos. que existe, sino ampliarla, Ampliarla. como está ocurriendo con Quisqueya sin miseria y los subcapítulos de Quisqueya sin miseria, como está ocurriendo con esta investigación alimentaria dentro de los usuarios de Comer es Primero, donde lo que se está haciendo, aunque es un subprograma, se trata de la iniciativa completa del Gabinete de Políticas Sociales y se trata de énfasis en lo social, que ha sido el paradigma de esta administración. Will, tú hablaste de prácticamente un plan piloto ahí en esos 2 barrios Correcto. importantes de la capital. ¿Cómo se proyecta eso? ¿Cómo ya ustedes han proyectado eso ya a largo plazo para los próximos 4 años? ¿Qué va a significar eso si eso, después de eso, los resultados de ese plan Correcto. piloto dan resultados? Entonces veremos ver hacia dónde pudiéramos ir. ¿Cómo lo han proyectado ustedes? En primera instancia se va a tabular los resultados de la investigación, que va a durar 3-4 meses. Esos resultados arrojarán variables que indicarán hacia dónde es que hay que seguir y en qué forma el Gabinete de Políticas Sociales decidirá incorporar esas tecnologías a su oferta. Ese es un segundo reto. Es decir, el programa Comer es Primero se suple de una red de 3.600 colmados a nivel nacional
que son quienes reciben las tarjetas y que son quienes expenden los alimentos que el subsidio les otorga a los usuarios. Nosotros tenemos entonces en una segunda etapa que viendo el resultado efectivo que pueda haber con los alimentos, en qué medida eso se incorpora a las opciones de la cesta alimentaria del primer quintil, que es lo que buscamos. Ahora sí, perfectamente. Preguntaba Moza con mucha propiedad que eso incrementará entonces necesariamente la provisión de recursos. De recursos. Nosotros lo vemos diferente, don Mozart. ¿Cómo lo ve? Lo vemos como una nueva opción, en el sentido de que si antes un usuario de la tarjeta Comer es Primero dedicaba recursos a sardinas o a leche en polvo, ahora tiene un nuevo producto que más económico, más completo, le provee la misma cantidad de proteínas y los micronutrientes que le hacían falta. Perfectamente. Ay, se embromó la pica pica. No. Will, una nota importante. Cuando, como ustedes están trabajando este proyecto piloto, ahí ustedes van a levantar también la reacción de la gente, o sea, si acepta, todo esto, esa información se levantaría ahí. Aceptabilidad es la primera variable. Sí. Me gusta, sabe bueno, esto sí sabe malo, esto no me parece que está bueno. Es decir, esa es la primera variable que se mide. Pero cuando calculamos los costos de la cantidad de aporte de proteínas y micronutrientes de esos alimentos, comparado con el aporte de alimentos comunes, hay un beneficio económico, que es el primero. Will, pero hay un riesgo ahí con la cultura culinaria del pueblo dominicano. A mí no hay quien me haga comer molondrón. Oye, rico, bajo, ha perdido de lo mejor, bajo ninguna circunstancia. Pruébalo, Moza, estoy diciendo, de la misma manera parece, esta gente dice, afortunadamente no hay molondrones en nuestra oferta. Pero si lo hubiera no habría ningún problema. Pero a la gente le gusta mucho. Estoy poniendo un ejemplo. Sí. Esto se tratan de batidas de cereales con proteínas que obviamente de manera anticipada nosotros sabemos que son del agrado de los usuarios. Claro que sí. Y son culturalmente, el majarete gusta mucho en República Dominicana. Exacto. Y eso me parece muchísimo al majarete. Uno de los productos es un primo hermano del majarete. Las batidas de proteínas con leche y chocolate gustan mucho en el mercado popular. Los dominicanos desayunan con pan de agua con agua de chocolate. Con chocolate de agua. Y así, ese es el desayuno de una persona que gasta 40 pesos al día en alimentarse. Si yo le proveo un chocolate, una licuada de chocolate que ya tiene las proteínas que le hacen falta, le estoy haciendo un beneficio. Y ahí es donde va. Eso está maravilloso. Le está trayendo con el chocolate que le gusta y ahí insuflándole proteínas adicional. Se trata de darle opciones a los usuarios de la cesta alimentaria del primer quintil, que hoy día no tienen opciones. Y se trata de darle opciones más económicas que las que tienen, si no, no tendríamos éxito. Pero lo que veo es que el asunto de los nutrientes viene directo con los alimentos. O sea, ahí no vamos a encontrar ninguna pastilla, nada de eso. No. Fíjate que en los programas del Gabinete Social, durante una etapa, se ha utilizado un complemento multivitamínico que se llamaba las chispitas solidarias. Las chispitas son un sobrecito que contiene micronutrientes que se agregan al plato de comer antes de ingerirlo. Estos alimentos traerán las chispitas dentro. La traen, claro. Porque tenemos que llegar, debe haber una competencia constructiva a partir de este programa en el sector alimentario nacional, que es lo que ha ocurrido en otros países. Cuando el Estado provee un alimento muy económico, con buena nutrición, el sector privado ve eso y se coloca también en el mismo nivel y fortifican sus alimentos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso porque los sectores nacionales alimentarios fortifiquen sus alimentos, porque la leche que llega al desayuno escolar tenga las vitaminas y los minerales que debe tener, porque el pancito y la galleta tengan los niveles de proteína que deben tener. Y cuando el gabinete hace esta iniciativa, induce una competencia constructiva en la industria alimentaria. Se nos agotó el tiempo, pero la leche de vaca en sí misma, la nuestra, la extraída aquí, de la vaca que se alimenta del pienso nacional y la cosa, y el agua criolla, ¿esa tiene nutrientes suficientes? Sí, claro, sí. La leche dominicana es buena. Excelente. La leche dominicana pura es buena, es un buen alimento. Hay también proteínas que vienen de naciones desarrolladas que tienen buena nutrición. Y los códices alimentarios legalizan o legitiman el uso de esas proteínas en los alimentos infantiles y de adultos. La leche dominicana es buena y tiene la nutrición que debe tener. Hay objeciones respecto a que hay proteínas importadas que pueden ser más económicas y pueden dar un alimento sustituto de menor precio.
pero los estados buscan el equilibrio de manera tal que la industria nacional encuentre un mercado y de manera tal que llevamos los de eso, productores... traemos arroz de Tailandia que es más barato que el de aquí, exacto. pero el de aquí tiene valor agregado, nativo. Y un impacto social, Y un impacto al crear, social, al claro generar que sí. empresa a nivel agrícola. Así es, y eso hay que protegerlo. Muy bien. Bien, agradecemos mucho al doctor Excelente, Will Lajara muy bien. esta oportunísima Qué bien. intervención de la mañana. Él es el director de investigación del Gabinete Social y nos ha dicho, como nutricionista que es, que se están haciendo importantes experimentos para tratar de introducir nuevas formas alimentarias que principalmente ayuden a los pobres a mejorar su nutrición. Muchas gracias, doctor. Encantado, don Pedro, gracias por la invitación. Miren, señores, por ahí viene Cultura del Agua, así que manténganse en sintonía con nosotros.